Manda, Pa- dígame. En el parcial también vienen los artículos de los cortos que hicimos de lecturas adicionales. No, eso no viene. Ok, gracias. Solo lo del contenido del libro de texto. Y de los documentos de Bernie Levy que eventualmente tienen ustedes ahí. Muy bien, hoy vamos a ver generalidades sobre el músculo cardíaco, porque esto es importante para poder empezar a ver función ventricular. Entonces, aquí les pongo una imagen donde hay una comparación entre los tres tipos de músculos para que nos recordemos, ¿verdad? El músculo esquelético y el músculo cardíaco comparten la estructura interna, es decir, es músculo estriado que está organizado en sarcómeros y el mecanismo de formación de puentes cruzados pues es igual, ¿verdad? A diferencia del músculo liso que pues no tiene la misma estructura. Si se dan cuenta, el músculo esquelético es una fibra larga, ¿verdad? Multinucleada con los núcleos ubicados en la periferia, mientras que el músculo cardíaco es una fibra de forma irregular, corta, con el núcleo central, ¿verdad? Lo que sí comparten ambos es muchas mitocondrias. El músculo cardíaco tiene mayor número de mitocondrias y su capacidad de trabajar en condiciones anaeróbicas es mucho menor, ¿verdad? Lo que comparten el músculo cardíaco con el músculo liso es la regulación, ¿sí? La regulación es autónoma, ¿verdad? El simpático y el parasimpático ejercen una influencia importante sobre el corazón, lo mismo que lo hacen sobre el músculo liso. Aquí tenemos una imagen de más o menos cómo están organizadas las células, ¿verdad? Aquí podemos ver un corte histológico de células miocárdicas y vemos esta estructura de aquí, se llaman discos intercalados, ¿sí? ¿Qué hay en estos discos intercalados? En discos intercalados vamos a tener uniones estrechas, desmosomas, que son uniones mecánicas, y además vamos a tener uniones de hendidura. Estas uniones de hendidura sirven para, acuérdense, para transportar la corriente de iones de una célula a otra. Otra cosa importante es que, por ejemplo, una célula cardíaca que se une a otra célula cardíaca va a mantener siempre la misma estructura, es decir, aquí tenemos una línea Z que se va a, digamos, se va a comunicar con la línea Z de la próxima célula cardíaca. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que a la hora que se produzca la contracción del músculo puedan todas juntas ejercer suficiente fuerza contráctil todas las células, ¿verdad? Y entonces poder contraerse adecuadamente para bombear la sangre hacia los grandes vasos, ¿sí? Si vemos la organización del músculo así en sentido macroscópico, vamos a ver que están organizados como en forma de espiral alrededor de las cavidades. Esto sirve para que cuando el músculo se contraiga pueda literalmente exprimir la sangre a través de la arteria pulmonar y de la aorta, ¿verdad? Si vemos en esta imagen cómo es la organización macroscópica, que aquí tenemos la capa fibrosa densa que forma el pericardio, sí, que es la membrana que recubre el corazón. Está recubierta por una capa de células epiteliales. Esta sería la cavidad. Hay una pequeña cavidad, ¿verdad? Una cavidad bien pequeñita entre una hoja del pericardio, entre el epitelio, digamos, el parietal es este sería el otro, el epitelio del pericardio, ¿verdad? Y hay una parte de epitelio que está recubriendo, digamos, el tejido laxo ya del miocardio en sí, ¿verdad? Luego tenemos este tejido laxo, que es tejido conectivo, que se llama tejido areolar, y luego ya están prácticamente las capas de músculo liso, ¿verdad? Aquí pueden ustedes ver cómo están organizadas, cómo están unidas entre sí. También hay tejido conectivo entre estas células. Y ustedes pueden ver acá que pasan vasos linfáticos bueno, pasan vasos linfáticos, pasa un poco de inervación y pasan arterias y venas, ¿sí? Y luego tenemos otra capa de tejido laxo areolar, de tejido conectivo, y luego la capa de células del endotelio que recubren las cavidades, ¿verdad? Esta sería la parte de la cavidad cardíaca. ¿Qué tipos de células vamos a tener en el miocardio? Pues ya hemos hablado de esto en otras oportunidades. Vamos a tener los miocitos auriculares y ventriculares, que son básicamente el músculo que trabaja, ¿verdad? El músculo contráctil. Y luego las células de los nodos, de las fibras de Purkinje y de las de His, ¿verdad?
Este es lo que forma parte del sistema de conducción especializado. Ahí se recuerdan que los dos nodos y algunas fibras del haz de His y Purkinje poseen automaticidad, es decir, estos pueden generar los latidos cardíacos, ¿ya? Por eso es que el corazón no necesita de la inervación para funcionar. Sin embargo, ya saben ustedes que básicamente el marcapaso es el que dirige, ¿verdad? El ritmo cardíaco, porque es el que despolariza más rápido. Aquí les puse una comparación del potencial de acción del músculo esquelético con el potencial de acción del músculo cardíaco, ¿sí? Aquí pueden ver ustedes que el potencial de acción del músculo esquelético es un pico que dura un par de milisegundos lo más. Y después de que ya se está terminando el potencial de acción, empieza la contracción. Básicamente la contracción empieza cuando se está terminando el potencial de acción. Entonces, ¿qué pasa con el músculo esquelético? Que ustedes pueden desencadenar otro potencial de acción y entonces esta contracción que no ha terminado de relajarse aquí, se va a producir otra contracción más fuerte. Y entonces esto es lo que se llama sumación de contracciones, hasta producir una tetania. Ahora, si se fijan en el potencial de acción del músculo cardíaco y luego el evento mecánico de la contracción, básicamente la contracción va a empezar durante la meseta. ¿Por qué? Porque aquí es donde entra el calcio. Este calcio que va a entrar es el que va a desencadenar la salida de calcio al retículo y luego la contracción. Entonces la contracción empieza más o menos en la fase de meseta, ¿sí? Y cuando ya termina el potencial de acción, que dura un montón de tiempo, ya casi también ya va terminando la contracción. Entonces se dan casi al mismo tiempo. ¿Qué implica esto? Que como los periodos refractarios del músculo cardíaco son muy largos, no da chance para que haya otra contracción y haya una sumación de contracciones, ¿verdad? Normalmente esto no ocurre, ¿verdad? Y cuando ocurre con las arritmias es porque el latido subsiguiente se va a producir en esta parte del periodo refractario relativo. Entonces aquí se va a producir un latido fuera de ritmo, ¿verdad? Digamos otro potencial de acción y una contracción que va a ser un poco más pequeña que la anterior, ¿verdad? Ok, entonces vamos a tener el mismo procedimiento de acoplamiento, excitación, contracción en el músculo, ¿sí? Cardíaco, igual que en los otros dos músculos que ya vimos. Y entonces, la diferencia aquí es que sí tiene que entrar calcio de afuera, a diferencia del músculo esquelético, en el músculo cardíaco, sí entra calcio de afuera, ¿verdad? Igual que en el músculo liso. Y entonces, este calcio que entra de afuera es parte del calcio que se va a unir a la troponina C, y recuérdense que cuando se une a la troponina C, entonces hace que la tropomiosina se mueva de los sitios de unión de la actina con la miosina, ¿sí? Y entonces se produce la contracción, el ciclo de puentes cruzados y la contracción, acá. Cuando el calcio se desliga de la troponina C, entonces se produce la relajación y el calcio se empieza a reacumular en el retículo sarcoplásmico. Ahora, hay algunas diferencias entre el mecanismo de contracción del músculo cardíaco y el músculo esquelético. Siempre los dos van a tener túbulos T. Se recuerdan que los túbulos T son invaginaciones de la membrana, ¿verdad? Y en estos túbulos T, en el músculo esquelético, estaban colocados los receptores de DHPR. Bueno, pues esos receptores de DHPR son los mismos que los canales lentos de calcio, solo que en el caso del músculo esquelético no entraba calcio por ellos, ¿verdad? Sino que solo se activaban y al activarse, activaban a su vez al receptor de rianodina, el RIR, que está en el retículo sarcoplásmico. Aquí lo que ocurre es que cuando se despolariza la membrana, se abren estos canales de calcio, ¿sí? Dejan entrar calcio y esta entrada de calcio es la que estimula al receptor de rianodina para que se abra y saque más calcio. Entonces, la salida de calcio del retículo es estimulada por entrada de calcio a través del DHPR. Y entonces, el calcio que entra aquí más el calcio que sale de aquí se va a unir a la tropomiosina C, a la troponina C, para que la tropomiosina se mueva y se puedan formar los puentes cruzados, ¿sí? Se forman los puentes cruzados, se produce la contracción, luego la bomba cerca empieza a captar calcio de regreso al retículo, el calcio se desliga de la troponina C, ¿sí? Y entonces se empieza a meter nuevamente hacia el retículo, una parte del calcio. Luego, recuérdense que como entró calcio de afuera, necesitamos otros dos mecanismos para sacar calcio de aquí. ¿Cuáles van a ser estos dos mecanismos?
además del cerca, ¿sí? De la bomba de calcio de retículo. Un transporte inverso de sodio-calcio, ¿verdad? Van a entrar 3 moléculas de sodio y se van a intercambiar por una de calcio, ¿verdad? Este transporte inverso, este antiportador, es el que va a sacar mucho calcio de la célula, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos ilustrado aquí, ¿sí? Va saliendo una molécula de calcio y van entrando 3 de sodio. ¿De dónde salen estos 3 de sodio? De los 3 de sodio que salen a través de la sodio-potasio ATPasa. Entonces, la función de la sodio-potasio ATPasa sigue siendo muy importante. ¿Por qué? Porque está generando este gradiente de sodio para que luego este antiportador pueda funcionar y sacar calcio de acá, ¿verdad? Y el otro mecanismo es una bomba de calcio del sarcolema, una calcio ATPasa del sarcolema, que la tenemos ilustrada aquí, ¿verdad? ¿Sí? Es un mecanismo de transporte activo primario que va a sacar calcio. En algunos textos menciona que se intercambia con hidrógeno, ¿verdad? Pero básicamente lo que está haciendo es bombear calcio hacia afuera. Entonces tenemos 3 mecanismos que van a ayudar en la relajación del músculo cardíaco, que son estos 3, ¿sí? ¿Alguna duda aquí? Sí, yo, doctora. Dígame. Digamos, quiero ver si entendí bien. El calcio va a entrar cuando se va a despolarizar la membrana. Y Así es. cuando entra se une directamente con la troponina C. Y estas van a ayudar a la contracción. ¿Es así? Sí, pero primero tiene que estimular el receptor de rianodina del retículo, el RIR, ¿sí? Entonces, este calcio que va a entrar aquí, una parte de ella, de este calcio, lo primero que hace es abrir este canal que está aquí en el retículo para sacar calcio. Entonces, ya una vez que estimuló esto, se va junto con el calcio que sale del retículo para unirse a la troponina C. Entonces, para la contracción del músculo cardíaco, no alcanza solo con lo que entra por aquí, tiene que salir calcio del retículo, ¿verdad? Y entre los dos ya se juntan las 2 cantidades de calcio para poderse unir a la troponina C, ¿sí? Sí, ya, gracias. De nada. Doctora, Dígame. sí, una consulta, solo en el caso de por ejemplo, una taquicardia, ¿este proceso se va a dar rápido o hay una tetania ahí? No, este proceso se va a dar rápido. ¿Por qué cuando uno tiene taquicardia se da rápido? Porque generalmente es cuando uno tiene estímulo simpático, ¿verdad? Recuérdese que el estímulo simpático actúa, es decir, la norepinefrina y la epinefrina van a actuar sobre receptores beta 1. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Aceleran la función, aquí hay una proteína que menciona, un fosfolambán. Entonces, inactivan esta proteína, que lo que está haciendo esta proteína es ponerle un freno a la bomba cerca, esta que está aquí. Entonces, lo que hace el fosfolambán es hacer que esta no funcione tan rápido. Cuando hay un estímulo simpático, y por eso tenemos acelerada la frecuencia cardíaca, lo que pasa es que esta bomba empieza a funcionar mucho más rápido. Entonces empieza a bombear el calcio más rápido para acá. Y entonces lo que ocurre es que así como el corazón se contrae rápido, también se relaja rápido. Entonces eso no da tiempo que dé una tetania, ¿verdad? Por eso es que no da tetania en el corazón. Y además acuérdese que los potenciales de acción se van a dar de forma rápida porque el nodo se va a estar despolarizando más rápido, pero no se puede producir otro latido cardíaco hasta que no termine el periodo refractario relativo, el periodo refractario absoluto, aunque los latidos sean más rápidos, ¿sí? Ahora, una taquicardia patológica, sí, una taquicardia patológica sí podría dar un paro, ¿verdad? Eventualmente puede dar un paro, pero eso ya es una taquicardia que ya es una patología, es una arritmia, ¿sí? Es un tipo de arritmia, una taquicardia ventricular. Y generalmente se produce por focos ectópicos que están en los ventrículos, ¿verdad? Eso sí podría dar un paro al final, ¿verdad? Una especie como de tetania. Pero normalmente no ocurre. No ocurre por los periodos refractarios tan largos del corazón, ¿verdad? Gracias, doctora. ¿Otra pregunta?
Yo tengo una pregunta. Ujú. ¿Los mecanismos solo son del cardíaco o también para el esquelético? No, estos solo corresponden a los tres mecanismos de salida de calcio, solo corresponden al músculo cardíaco. Recuérdese que al músculo esquelético no le entra calcio de afuera, ¿verdad? El músculo esquelético solo trabaja con el calcio que sale del retículo, ¿sí? No le entra calcio. En cambio, aquí sí entra calcio. Entra calcio de aquí, de afuera, del espacio extracelular, y sale calcio del retículo, igual que en el músculo esquelético. Entonces es mayor cantidad de calcio. Por eso necesita el corazón tres mecanismos para remover ese calcio fuera del citoplasma, ¿verdad? Uno que es la bomba cerca que lo vuelve a meter al retículo, y luego están estos dos mecanismos, el intercambiador sodio-calcio y la bomba de calcio del sarcolema, ¿sí? Pero en eso se diferencia del músculo esquelético. Ahora, en el ciclo de puentes cruzados es casi que lo mismo, ¿verdad? Ah, de acuerdo. Gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Sí, doctora, perdón. Diga. Es que quiero ver, durante la relajación, entonces se va a dar cuando ya sale el calcio por completo o cuando se separa de la troponina. Bueno, cuando se separa de la troponina, porque acuérdese que una vez se separa el calcio de la troponina y se sueltan las cabecitas de miosina de lactina, entonces la tropomiosina vuelve a cubrir otra vez el sitio de unión. Entonces, para que vuelva a haber otra contracción, necesita de forzosamente volver a entrar calcio y volver a unirse a la troponina C y volver a mover la tropomiosina de los sitios de unión de lactina y la miosina. ¿Sí? ¿Ok? Sí, ya, Entonces, gracias. una vez se sueltan las cabecitas de miosina de lactina, el calcio es removido de la troponina C y entonces se vuelve a meter nuevamente. O sea, son cosas que se dan casi que al mismo tiempo, ¿verdad? Se vuelve a meter aquí o se vuelve a salir de aquí, ¿verdad? Ya, gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Muy bien. Sigamos entonces. Bueno, ahorita vamos a hablar de un mecanismo importante o una propiedad importante del músculo cardíaco que se llama la contractilidad, ¿verdad? Esto se refiere a la capacidad de desarrollar fuerza a determinada longitud de la fibra, ¿sí? Y esta fuerza va a depender de las cantidades de calcio que ingresen y de las cantidades que estén almacenadas en el retículo sarcoplásmico. Entonces, aquí tenemos una gráfica que nos muestra el volumen sistólico, es decir, la cantidad de sangre del corazón que sale cuando éste se contrae, ¿verdad? Y aquí tenemos el volumen diastólico final. Este volumen diastólico final es el volumen con que se llena la cavidad cardíaca y el ventrículo, pues, ¿verdad? Y entonces aquí vemos cómo cuando el corazón se está empezando a llenar, la fibra se está más o menos estirando, ¿verdad? Y está acortada, porque acá está bien acortada porque se acaba de contraer. Conforme se empieza a llenar, entonces empieza a estirarse nuevamente la fibra cardíaca, ¿verdad? Y más o menos en reposo, cuando no estamos haciendo ejercicio, pues me refiero, no en reposo, ¿verdad? Porque el corazón siempre está trabajando, pero en condiciones de no ejercicio, en condiciones normales, o lo que en el libro le dicen en condiciones de equilibrio, entonces alcanza cierta longitud que va entre 1.8 y 1.9 micras, ¿sí? De longitud la fibra cardíaca. Y entonces se va a producir el llenado hasta este nivel y luego el corazón va a ejercer una fuerza contráctil para empujar este volumen a través de los grandes vasos. Cuando nosotros empezamos a hacer ejercicio, este volumen de llenado aumenta. Acuérdense que cuando empezamos a hacer ejercicio se libera adrenalina. Esta adrenalina va a unirse a los receptores alfa 1 de todos los vasos sanguíneos. Esto incluye arterias y venas. Y entonces va a empujar un mayor volumen de sangre. Las venas van a empujar todo ese volumen de sangre que están reservando ahí, lo empujan hacia el corazón. Y entonces, ¿esto qué implica? Que la fibra miocárdica se va a estirar otro poquito más, ¿sí? ¿Para qué? Para poder aceptar más cantidad de sangre que le está llegando. Y llega a algo que se llama la longitud óptima, ¿sí? La longitud óptima se va a alcanzar cuando la fibra miocárdica tiene 2.2 micras de longitud. Y entonces ahí es cuando va a ejercer su mayor cantidad de fuerza, ¿verdad? Esto lo vamos a ver al ratito, ¿verdad? Pero
lo que lo vamos a ir explicando con detalle. Lo que a mí me interesa es que ustedes se recuerden de la importancia de estas concentraciones o de las concentraciones de estos 3 iones, sodio, potasio y calcio, ¿verdad? Porque dependiendo de estas concentraciones adecuadas de iones, ¿sí? Así se va a comportar la contractilidad del corazón, es decir, tiene que haber, como hay un acoplamiento, excitación, contracción, a mayor excitación del corazón, la contractilidad va a ser mejor. Si la excitación eléctrica del corazón es baja, por ejemplo, en la hiponatremia, ¿verdad? ¿Por qué en la hiponatremia disminuye la excitabilidad del corazón? Porque entonces en la fase 0 de las fibras de respuesta rápida y en la fase 4 de las fibras de respuesta lenta vamos a tener una menor entrada de sodio, ¿sí? Y al haber una menor entrada de sodio, también la velocidad de despolarización disminuye y la velocidad de conducción del impulso disminuye, ¿sí? Y entonces, luego condiciona también a una menor entrada de calcio a la hora de la meseta, ¿sí? Y entonces esto va a conducir a una menor excitabilidad del músculo, a una mejor contractilidad del músculo cardíaco. ¿Qué pasa con el potasio? Acuérdense que el potasio determina el potencial de reposo de la membrana. Si el potencial de reposo, es decir, si el potasio aumenta o disminuye, esto va a alterar el potencial de reposo de la membrana y va a condicionar a que se llegue demasiado rápido al umbral o no se llegue nunca al umbral. Y además acuérdense que una despolarización parcial afecta a los canales rápidos de sodio. Y entonces la corriente de entrada de sodio también va a disminuir. Entonces, ¿qué se va a producir? Arritmias, pérdida de excitabilidad y eventualmente un paro cardíaco. Acuérdense cómo se miraba la gráfica del electrocardiograma en hiperpotasemia, ¿verdad? Entonces, es importante el potasio. Y el calcio, ¿por qué es importante el calcio? Porque acuérdense que el calcio no solo determina la fase de meseta del potencial de acción, ¿sí? Sino que también determina la contractilidad del corazón. Es un factor importantísimo. A menor entrada de calcio a través de los canales lentos, va a haber una menor corriente de calcio de salida del retículo. Y menos concentración de calcio intracelular implica menos formación de puentes cruzados y entonces eso implica menor fuerza de contracción, ¿verdad? En el caso de la hipocalcemia. ¿Qué pasa en el caso de la hipercalcemia? En el caso de la hipercalcemia entra demasiado calcio, le cuesta salir a ese calcio o no sale por completo y eventualmente ahí sí podemos tener una tetania cardíaca, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay sistemas de control? Estos sistemas de control del sodio y del potasio los vamos a ver cuando miremos riñón, por ejemplo, cuando miremos hormonas, vamos a ver que hay muchas hormonas implicadas en la regulación del sodio, del potasio y del calcio, ¿sí? Para que se mantengan en niveles normales todo el tiempo y no vayamos a tener una hiper o hipocalcemia y entonces esto va a conducir a un paro en diástole en el caso de la hipocalcemia o un paro en sístole en el caso de la hipercalcemia, ¿sí? Es decir, poco calcio, demasiado poco calcio, no va a hacer que el corazón se contraiga, entonces se va a quedar relajado y va a hacer un paro. Muchísimo calcio va a hacer que el corazón entre en tetania y que haga un paro, ¿verdad? Entonces, por eso es que, digamos, no depende de qué tantos electrolitos consumamos, sino de qué tan bien funciona la regulación hormonal y renal de estos electrolitos, ¿sí? No importa si cuando nosotros consumimos un exceso de calcio, ¿qué es lo que pasa? La vitamina D y la hormona paratiroidea se encargan de regular esas concentraciones de calcio. Entonces, es un exceso de calcio, se ven las heces. ¿Por qué? Porque la vitamina D no actúa, es decir, hay mucho calcio y eso es detectado por sensores específicos en nuestros órganos y entonces, pues no necesitamos absorber más en el intestino. Y entonces lo poco que absorbemos, como hay niveles adecuados de calcio en el plasma, ¿a dónde se manda ese calcio en exceso? Se manda hacia los huesos y una parte se excreta en el riñón. Entonces nuestro cuerpo funciona tiene un funcionamiento tal para que cuando nosotros consumamos un exceso en la dieta de algunos electrolitos, estos se excreten. Y si consumimos una cantidad menor, ¿verdad? Entonces el riñón y el intestino se encargan de aumentar la absorción de tal manera de que no se pierda ni por la orina ni por las heces, ¿ya? Ahora, obviamente, esto implica que tenemos que tener buena función hormonal y buena función renal, ¿verdad? Entonces, la dieta no afecta tanto.
cuanto a alteraciones en los riñones que van a alterar la función del sodio, ¿verdad? Las concentraciones de sodio, las concentraciones de potasio y alteraciones hormonales de la vitamina D y de la hormona paratiroidea que van a afectar las concentraciones de calcio, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? Bueno, vamos a recordar qué es lo que hace el estímulo simpático en el corazón, ¿sí? Actúa a través de los receptores beta-1 adrenérgicos y recuérdense que estos receptores están acoplados a una proteína G que lo que hace es aumentar las concentraciones de AMP cíclico. El AMP cíclico va a activar proteínquinasas y estas proteínquinasas van a fosforilar canales de calcio y la proteína fosfolambán, ¿verdad? Al fosforilar canales de calcio van a aumentar la corriente de entrada de calcio, ¿sí? Durante la meseta, ¿ya? Y van a actuar también aumentando la corriente de entrada de calcio durante la fase 0 del nodo, ¿verdad? Y entonces esto lo que va a hacer es aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la fuerza de contracción y al fosforilar el fosfolambán va a producir un efecto que se llama lusitropía positiva. Esto significa que la relajación del músculo va a ser más rápida, ¿verdad? Entonces, esos son los efectos del simpático. Los del parasimpático, se recuerdan que aquí actúa sobre receptores M2. Y entonces estos receptores M2 van a tener varios efectos. Uno, inhibir la formación de AMP cíclico, ¿verdad? Y entonces esta inhibición de la formación de AMP cíclico va a condicionar de que disminuya la corriente de entrada de calcio, ¿sí? Disminuya en las fibras de respuesta rápida. Luego disminuye la corriente de entrada de calcio en las fibras de respuesta lenta. También disminuye la corriente de sodio de la fase 4 de los nodos, ¿verdad? Del nodo sinoauricular. Otra cosa que hace es inhibir la acetilcolinesterasa. ¿Se recuerdan que la acetilcolinesterasa es la enzima que degrada la acetilcolina? Y entonces para que ésta permanezca más tiempo en la hendidura sináptica. Y también actúa inhibiendo en los botones sinápticos del simpático, inhibiendo la liberación de norepinefrina, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el corazón? Vamos a tener todo lo contrario de lo que de lo que produce el simpático. Inotropismo negativo, cronotropismo negativo, o sea, fuerza de contracción y frecuencia disminuidas. Dromotropismo también negativo, ¿se recuerdan? Velocidad de conducción del impulso también, ¿verdad? La otra cosa que va a producir es una activación del canal de potasio y esto va a hacer que se hiperpolarice la célula del nodo. Y entonces por eso es que disminuye la frecuencia, ¿verdad? ¿Alguna pregunta aquí? Sí, doctora, disculpe. Dígame. El estímulo parasimpático no afecta directamente a la lucitropía, ¿verdad? O sea, a la relajación. No, ahí no, porque no actúa sobre el fosfolambán, entonces la bomba cerca sigue actuando a su velocidad normal, ¿verdad? Ahí sí no afecta. Perfecto, doctora, muchas gracias. De nada. Ok, además del estímulo simpático y el parasimpático, hay algo importante aquí que es de tomar en cuenta, que son los efectos de la frecuencia cardíaca sobre la fuerza de contracción. Estas dos situaciones se van a dar al mismo tiempo, es decir, si aumenta la frecuencia, forzosamente tiene que aumentar la fuerza de contracción. ¿Por qué razón? Porque, en primer lugar, los efectos de las catecolaminas sobre los receptores beta. Pero también hay otra situación aquí, que es lo que en su libro le llaman el efecto de la escalera, ¿verdad? Cuando empieza a aumentar la frecuencia, aunque la bomba cerca, o sea, a los primeros latidos de aumento de la frecuencia, el efecto sobre cerca no es tan importante. Entonces, lo que sí pasa es que siempre se va a quedar un poquito más de calcio de lo normal metido dentro del sarcoplasma. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que en el siguiente latido se va a adicionar ese poquito más de calcio que se quedó adentro, se va a adicionar al que entra. Y entonces va a producir una contracción más fuerte. Y entonces aquí lo mismo, ¿verdad? Cada vez va entrando mayor cantidad de calcio y se va adicionando a ese poquito que se quedó de más dentro del sarcoplasma de la fibra miocárdica. Y entonces va a ir produciendo un aumento
¿verdad? Junto con los efectos del aumento de la corriente de entrada de calcio, va a ir produciendo un aumento de escalera de la fuerza de contracción, es decir, conforme va aumentando la frecuencia, va aumentando también la fuerza de contracción hasta que llegue a su máximo, ¿verdad? Esa es una de las cosas que aumenta la frecuencia cardíaca. Otra cosa, la fuerza de contracción. Otra cosa que aumenta la fuerza de contracción es cuando se producen extrasístoles. ¿Qué son las extrasístoles? Son latidos fuera de ritmo. Aquí les puse un par de electrocardiogramas para que miremos, ¿verdad? Este corresponde a unas extrasístoles ventriculares, ¿verdad? Es decir, el foco ectópico está dentro de los ventrículos y produce este QRS alto con esta inversión del segmento ST y en una inversión de la onda T, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se producen los ventrículos, entonces la conducción del impulso se da como que al revés, ¿sí? Entonces, estos son extrasístoles ventriculares. Y esta que ven aquí es una extrasístole supraventricular, es decir, se va a dar en un foco ectópico de las aurículas, ¿verdad? Aquí se parece mucho al QRS, incluso vemos una onda P chiquita aquí, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos diferenciar que es un extrasístole? Porque se da una frecuencia más rápida que la frecuencia normal que tiene el trazo, ¿sí? Entonces, cuando se producen estas arritmias que van a producir extrasístoles, o sea, contracciones fuera de ritmo, entonces se va a producir también un aumento de la fuerza contráctil en el latido posterior a la extrasístole, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque entonces aquí se produjo un latido fuera de ritmo más rápido de lo que normalmente se debería de haber producido. Y entonces, ¿qué ocurre? Se queda un poquito de calcio rezagado cuando se termina este latido fuera de ritmo, que se adiciona al calcio que entra en el próximo latido normal. Entonces, esto va a hacer que la contracción después del extrasístole sea más potente que la contracción que se da durante el extrasístole y durante el resto de los latidos posteriores normales, ¿verdad? Y entonces por eso es que la gente siente la palpitación. La palpitación no se va a dar directamente durante el extrasístole, sino que en latidos posteriores, ¿sí? Ok, ¿preguntas? En el latido posterior, no en latidos posteriores. Yo sí, doctora, tengo una pregunta. Dígame. Entonces, solo para ver si me quedó claro, a mayor concentración de calcio va a haber una tensión más alta, ¿verdad? Así es, porque Y si entonces hay una tensión más alta, ahí pues el paciente puede presentar hipertensión, ¿verdad? no puede presentar hipertensión. No va a presentar hipertensión. Porque depende, ¿verdad? Cuando usted está haciendo ejercicio, lo que va a aumentar va a ser el volumen de sangre que va a expulsar, ¿sí? Lo que va a aumentar va a ser el gasto cardíaco. Por ejemplo, en este efecto normal, ¿verdad? No pensemos en la arritmia porque solo es un latido, pero cuando usted está haciendo ejercicio y se va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la contractilidad, lo que está pasando ahí es que lo que se va a producir es un aumento del gasto. El corazón va a empujar mayor volumen de sangre, ¿sí? Ahora, obviamente, si empuja un mayor volumen de sangre, esto va a elevar un poco de la presión arterial, como pasa durante el ejercicio, que se eleva un poco la presión arterial, pero no tiene que dar hipertensión. Eso no va a dar hipertensión. Solo va a elevar un poquito la presión arterial, ¿verdad? No sé si me entendió. Sí, sí le entendí, gracias, Vale. Doctora. Okay. Sí, dígame. Disculpe, fíjese que no entendí muy bien por qué se daba la extrasístole. Sí sé que es un ritmo irregular o que no es, o que no tiene ritmo, pero no entiendo por qué es que se da. Bueno, las causas pueden ser muchas, ¿verdad? Las causas de una extrasístole pueden ser, por ejemplo, una muy común y que no tiene nada que ver con patologías del corazón, son personas que padecen crónicamente de reflujo. Acuérdese que el esófago va a descansar sobre el corazón, ¿verdad? Una parte del esófago descansa sobre el corazón, está vecina al corazón, digamos. Entonces, la inflamación del esófago por la esofagitis que produce el reflujo, ¿verdad? Puede, digamos, por vecindad, inflamar un poco en algunas áreas del corazón en donde es vecino el esófago con el corazón. Y entonces estimular, por ejemplo,
alguna fibra de Purkinje o alguna fibra de las de His y entonces se va a producir una extrasístole, ¿verdad? Eventualmente hay personas que de repente el corazón como que también se bloqueara, ¿verdad? Y es normal que en personas sin patología cardíaca de vez en cuando tengan una extrasístole, sobre todo cuando hay un súbito estímulo simpático, ¿verdad? Nos asustamos, porque nos asaltaron, porque nos chocamos, por lo que sea, ¿verdad? Entonces, eventualmente se puede producir el súbito estímulo simpático, puede producir un desajuste del funcionamiento del nodo y entonces eventualmente producir una extrasístole, pero cuando es eventual, pues no tiene ninguna repercusión. Ahora, por ejemplo, como en estas dos electros que les puse aquí, sobre todo ¿verdad? Aquí lo que hay es un foco ectópico, se llama, es decir, alguna fibra del sistema del His-Purkinje empezó a disparar más rápido de lo que normalmente dispara y entonces produce una arritmia, ¿verdad? Que se llaman arritmias ventriculares. Entonces ahí sí puede ser un foco patológico, ¿qué? Una isquemia, un infarto antiguo, qué sé yo, eso es lo que a mí se me ocurre que podría estar pasando, ¿verdad? Una inflamación del miocardio, una miocarditis, por ejemplo, ¿verdad? Por alguna infección viral. Entonces, eso podría desencadenar la estimulación de fibras del haz de Purkinje y que se produzca un foco ectópico, es decir, un marcapaso que está disparando fuera de lo normal, ¿verdad? Y esta, como le digo, es supraventricular, esta se puede producir en las aurículas, ¿sí? Por lo mismo, por alguna patología cardíaca, ¿verdad? Gracias, doctora. De nada. ¿Otra pregunta? Muy bien. Otra de las cosas importantes que menciona su libro es los efectos que tiene los medicamentos que se llaman glucósidos cardíacos. ¿Cuáles son los glucósidos cardíacos? Estas drogas que hemos mencionado otras veces que se llaman digoxina o digital, ¿verdad? Estas drogas se utilizan para estimular la función contráctil del corazón en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Un paciente que tiene insuficiencia cardíaca es un paciente cuyo músculo ventricular no se puede contraer con fuerza, ¿sí? Se contrae débilmente y entonces, ¿qué es lo que pasa? No puede bombear adecuadamente el gasto cardíaco. Por lo tanto, estos pacientes se les dan estos medicamentos para mejorar su función cardíaca y mejorar y volver normal el gasto cardíaco. ¿Qué hacen estos glucósidos cardíacos? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Y esto seguro lo repasan en farmacología el año entrante, ¿sí? Lo que hacen es inhibir la sodio-potasio ATPasa o disminuir su función más bien, ¿verdad? Entonces acuérdense que la sodio-potasio ATPasa es la que mantiene el gradiente de sodio intracelular en todas las células y lo mismo en el corazón. Entonces, si disminuye la actividad de la sodio-potasio ATPasa, se empieza a quedar acumulado sodio aquí. Y entonces al quedarse acumulado sodio aquí, se inactiva el intercambiador sodio-calcio, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque para que el calcio salga es necesario que entren tres sodios. Si no están saliendo todos los sodios necesarios y el sodio se está quedando metido aquí, entonces por gradiente de concentración ya no va a entrar suficiente sodio, por lo tanto inactiva este intercambiador. Y entonces esto que implica que ya perdimos un mecanismo de salida de calcio del corazón, ¿verdad? Y entonces se queda acumulado un poco de calcio que se adiciona al que va a entrar con cada latido y entonces esto lo que hace es aumentar el número de puentes cruzados que se formen en el corazón, mejorando la contractilidad. Obviamente que esto va a funcionar en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca no terminal, ¿verdad? Es decir, no ya en la fase en que el paciente se está muriendo, sino que en fases leves o moderadas, ¿verdad? En las que todavía el corazón es un poco rescatable, ¿sí? Y entonces esto mejora la contractilidad del paciente y el gasto cardíaco, ¿verdad? Si el paciente no mejora su gasto cardíaco, son pacientes que se fatigan solo con caminar una cuadra, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el corazón es incapaz de oxigenar al músculo que esté en actividad, ¿sí? ¿Alguna pregunta aquí? Yo, doctora. Dígame. Es que no entendí muy bien por qué se inactivaba el intercambiador. Era porque se disminuía la salida del sodio. Exacto.
Entonces, si disminuye la salida del sodio, deja de entrar por aquí. Y para que deje de entrar por aquí, o sea, al dejar de entrar sodio por aquí, el calcio no sale. ¿Ya? Acuérdese que el intercambiador, los antiportadores se llaman estos también, meten un ion a favor de gradiente y este gradiente del sodio es el que le proporciona la fuerza a este transportador para sacar un ion en contra de gradiente. Si no está entrando sodio aquí, a favor de gradiente, no se crea la fuerza potencial para sacar el calcio, entonces no puede salir el calcio. ¿Sí? Sí, ya, gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Muy bien. Ahora, la relación longitud-tensión del miocardio es muy especial, ¿sí? Porque al igual que en el músculo esquelético, la máxima tensión depende de que se alcance una longitud óptima en la fibra. Acuérdense que estos sarcómeros van a generar más tensión si tienen un traslape óptimo, ¿sí? Y entonces aquí tenemos esta gráfica, que esta es la gráfica que ustedes van a estar viendo más comúnmente, que es la gráfica que se le llama la gráfica de presión ventricular, ¿sí? Y entonces vemos en el Y vamos a ver la presión ventricular, es decir, la fuerza que ejerce el corazón cuando se contrae, y en la coordenada X vamos a ver la tensión de estiramiento que genera el músculo cardíaco cuando se está llenando el ventrículo, ¿verdad? Entonces, si ustedes miran aquí, ¿verdad? Conforme, si el corazón está sin llenado aquí, sin nada de sangre metida, ¿verdad? Contraído el corazón, es decir, bueno, no contraído, sino la fuerza, el ventrículo está cortado todavía, ¿verdad? Acaba de terminar la contracción, el corazón se vació, ¿sí? Y entonces aquí la fibra está cortita. Entonces aquí no se puede generar tensión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se tiene que empezar a llenar el ventrículo, ¿sí? Para que la fibra muscular se empiece a estirar, conforme se llena la cavidad ventricular se empieza a estirar la fibra, ¿sí? Y entonces cuando ya está estirada en su máxima capacidad, y esta máxima capacidad fisiológica implica que vamos a llegar a la longitud óptima de la fibra de 2.2 micras, entonces el ventrículo puede generar su máxima fuerza cuando se contrae, ¿verdad? Entonces, algunas veces cuando nosotros estamos en no ejercicio, digamos, en no ejercicio, el corazón trabaja más o menos tal vez como por aquí, ¿verdad? Sí genera mucha fuerza de contracción, una fuerza adecuada de contracción para empujar el volumen de sangre de cuando nosotros no estamos haciendo actividad física. Pero cuando el corazón se llena de más sangre porque estamos haciendo actividad física, entonces la fibra se estira un poquito más porque la cavidad del corazón se llena más, y entonces esto le permite contraerse con mayor fuerza, ¿verdad? Este estiramiento de la fibra va a condicionar una cosa importante, que es aumentar la sensibilidad de la troponina C al calcio, ¿verdad? Y va a incrementar la respuesta del retículo a la salida de calcio, es decir, entra calcio de afuera y se abre el RIR y sale más cantidad de calcio durante el estiramiento de la fibra. Y esta cantidad de calcio se une más rápidamente a la troponina C, porque la troponina C se vuelve más sensible. Entonces eso hace que se alcance una fuerza de contracción mucho mayor, ¿verdad? Y hay dos cosas aquí que es importante que ustedes, dos conceptos que es importante que los entiendan y que los aprendan, que son precarga y poscarga, ¿sí? Porque de esto vamos a seguir hablando el resto de todo el semestre, ¿verdad? La precarga es la fuerza que distiende las fibras musculares, es decir, cuando la fibra se está estirando, cuando el ventrículo se está llenando, ¿sí? Este estiramiento va a generar cierta tensión, cierta fuerza en el músculo, que es la que vemos graficada aquí, ¿verdad? Entonces, esta fuerza, este estiramiento de la fibra se le llama precarga, ¿sí? Y luego tenemos otro concepto que es la poscarga, ¿sí? La poscarga es la fuerza contra la cual se tiene que pelear el músculo. ¿Para qué se contrae el músculo? ¿Cuál es la función de la contracción? O sea, ¿cuál es el fin de que el ventrículo se contraiga? Bombear sangre al cuerpo. Bombear sangre, ¿verdad?
pero la tiene que bombear a través de una válvula que está cerrada, ¿sí? Entonces, el corazón genera mucha presión para poder abrir la válvula aórtica y la válvula pulmonar y expulsar la sangre a través de los grandes vasos. Entonces, esa presión arterial, esa presión que hay en los grandes vasos, es la presión que tiene que vencer el ventrículo para poder empujar la sangre a través de ellos. Esa presión es la que se llama poscarga. Si ustedes quieren, le ponen presión aórtica, si no presión arterial media o presión arterial, pero es la presión con la cual se tiene que pelear el corazón. Esa es la poscarga. Ahora, la fuerza de contracción que hace el corazón, esto se llama contractilidad o presión ventricular, ¿sí? ¿Ok? Esta presión ventricular tiene que ser lo suficientemente fuerte para vencer la poscarga, ¿ya? Ahora, ¿entendieron estos dos conceptos, verdad? Tal vez la más difícil de entender a veces es la poscarga, pero lo importante es que ustedes entiendan estos dos conceptos. ¿Hay alguna duda con esto? Sí, yo, como usted dijo que la contractibilidad era la presión que tenía que, como que, con la que tenía que pelear, ¿para qué? Para abrir la válvula aórtica. Y para que se diera poscarga. No, para que la poscarga es la presión aórtica. La contractilidad tiene que ser fuerte, o sea, la presión ventricular tiene que ser fuerte para poder vencer la poscarga. ¿Sí? Ya. ¿Ahora sí ya? Sí, ya. Ok, bye. Entonces, ya que entendieron estos dos conceptos, entonces miremos qué es lo que dice la ley de Frank-Starling del corazón. La ley de Frank-Starling del corazón dice que a mayor estiramiento del miocardio, dentro de los límites fisiológicos siempre, ¿verdad? Porque si regresamos a esta gráfica, vemos que si la fibra se estira más allá de un límite fisiológico, la fuerza de contracción decae. Pasa lo mismo que en el músculo esquelético. Si ustedes estiran demasiado la fibra muscular esquelética, se pierde el traslape de los puentes cruzados y entonces ya no se pueden formar estos, ¿verdad? Y entonces decae la fuerza de contracción. Ok, entonces, dentro de los límites fisiológicos, o sea, si se estira la fibra miocárdica dentro de los límites fisiológicos, vamos a tener mayor fuerza de contracción y la analogía se hace con una banda de hule. ¿Cómo así? Con una onda, por ejemplo, ¿verdad? Todos hemos jugado con ondas cuando somos niños. Y entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes para, supongamos que le quieren tirar una cascarita de naranja a uno de sus hermanos o amigos en la cabeza, pero está a cierta distancia? ¿Qué tienen que hacer ustedes para enviar a esa distancia y con mayor fuerza la cascarita de naranja en la onda? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Jalar más fuerte, ¿verdad? Es decir, estirar más la onda, el hule de las ondas. Entonces, lo mismo es el corazón. Si el corazón necesita bombear mayor volumen de sangre o con mayor fuerza, se tiene que estirar un poquito más la fibra miocárdica y entonces a la hora de la contracción empuja con mayor intensidad, ¿verdad? Lo mismo que una onda. Ustedes quieren que el proyectil salga más fuerte, estiran la onda, luego sueltan y sale zumbado el proyectil y capaz que hasta le abren el coco a alguien, ¿verdad? Entonces, es la misma cosa, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Esto dónde se produce más que todo? Cuando estamos haciendo ejercicio tenemos estímulo del simpático, ¿verdad? ¿Por qué ocurre esto con estímulo simpático? Porque acuérdense que todos los vasos sanguíneos se contraen, las venas también, y empujan un mayor volumen de sangre hacia las cámaras cardíacas, ¿sí? Entonces, ¿esto qué? Aumenta el retorno venoso. Al aumentar el retorno venoso, los ventrículos se llenan con más volumen que en el latido anterior, la fibra miocárdica se estira otro poquito más y empuja con mayor fuerza todo ese volumen extra que le llegó, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, lo importante aquí es que entendamos que esto, ¿verdad? Si se estira con mayor intensidad la fibra, va a generar una potencia mayor de empuje, es decir, la presión aórtica va a ser mayor y va a vencer con mayor facilidad la poscarga, es decir, la presión aórtica, ¿sí? Ahora, hagan un cálculo ahí. Tenemos un paciente que tiene 110/70 de presión arterial. Calculen la presión arterial media.
¿Se acuerdan de la fórmula para calcular presión arterial media, verdad? Es presión diastólica más presión del pulso partido 3. ¿Sí? La presión del pulso se calcula presión sistólica menos diastólica, ¿verdad? Es 83 milímetros de mercurio. 83, exacto. Entonces, ¿por qué el corazón tiene que subir hasta 110 la fuerza de contracción? Porque tiene que vencer una presión arterial media de 83 milímetros de mercurio. Y entonces, el sobrepasar esa presión aórtica, el sobrepasar esa poscarga de 83 milímetros de mercurio, se está asegurando que toda la sangre que tiene metida ahí, bueno, no toda, siempre queda un poquito, ¿verdad? Pero que la mayor parte de ese volumen de llenado va a salir expulsado a través de la aorta, ¿verdad? Entonces, la poscarga es la presión arterial media o la presión aórtica, si ustedes quieren, y la contractilidad o presión ventricular es la fuerza que tiene que hacer el corazón para vencer esa poscarga, ¿sí? Bueno, ¿quedó claro ahora todo eso? Sí, doctor. Vale. Entonces, vamos a revisar ya por último el metabolismo del miocardio, ¿verdad? Una cosa importantísima aquí es que el miocardio va a depender netamente del metabolismo aerobio, ¿verdad? Puede trabajar muy poco tiempo, poquísimo tiempo, en condiciones anaerobias, ¿sí? El corazón va a tener como sustratos para producir ATP, grasas e hidratos de carbono, ¿sí? Es decir, va a utilizar, igual que el músculo, ácidos grasos libres y va a utilizar glucosa para meterlos en los ciclos de beta oxidación y de glucólisis para la producción continua de ATP. Recuérdense que es un músculo que está todo el tiempo trabajando, desde que estamos en el vientre de nuestras mamás, más o menos a las 8 semanas que empieza a funcionar el corazón, ¿sí? Hasta que nos morimos. Toda nuestra vida funciona el corazón, entonces está continuamente gastando ATP, por lo tanto tiene que estar produciendo ATP de forma continua, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? El corazón no puede trabajar en condiciones anaerobias. Cuando hay una isquemia, es decir, cuando el flujo sanguíneo disminuye o se obstruye por completo, el corazón empieza a trabajar en condiciones anaerobias. Se empieza a consumir el fosfato de creatina, que es el principal, digamos, el principal depósito de ATP que tenemos en el músculo estriado, pero que dura muy poquito tiempo, se lo empieza a consumir, ¿sí? Y entonces empieza a utilizar por glucólisis anaerobia la cantidad de glucógeno, la poca cantidad que el corazón puede almacenar de glucógeno para la glucólisis anaerobia. Pero entonces, ¿qué empieza a ocurrir cuando empiezan a trabajar por glucólisis anaerobia? ¿Cuál es un subproducto de la glucólisis anaerobia? Ácido láctico. El ácido láctico. Y acuérdense que uno de los efectos de la acidosis en el músculo estriado es disminuir la afinidad del calcio por la troponina C. Y entonces ya no se puede dar un ciclo de puentes cruzados. Por eso es que a los pocos minutos de haberse bloqueado la circulación en alguna parte del corazón, empieza a tener alteraciones, ¿verdad? Es decir, se empieza a necrosar el músculo, se empieza a infartar, ¿verdad? Y entonces por eso es que es tan importante, ¿verdad? Que una persona que está sufriendo una alteración isquémica o un infarto sea llevado lo más rápido posible a una unidad de tratamiento intensivo o de tratamiento coronario para tratar de reperfundir ese corazón, es decir, para desbloquear esa arteria, ¿verdad? Y poder permitirle nuevamente el paso de sangre y tratar de recuperar el músculo. Hay veces que no se recupera el músculo y si ya no se recupera, cuando ya está infartado, cuando ya está necrosado el músculo, pues se perdió y se perdió, ¿verdad? Ya no se puede recuperar. Sí, el músculo no se regenera como las células del músculo liso que se pueden volver a regenerar por mitosis y reemplazar las células muertas. Eso no ocurre. Se murió, se murió. Por eso es que si una arteria coronaria principal se obstruye, la gente se muere, porque literalmente el corazón se deja de contraer, ¿verdad? Esa es una cosa. La otra cosa importante es cuando ocurre hipertrofia, ¿verdad? ¿En qué situaciones va a ocurrir hipertrofia? Va a ocurrir hipertrofia de forma normal, en la que le llamamos hipertrofia fisiológica,
¿sí? Que es cuando uno empieza a hacer ejercicio, principalmente ejercicio aeróbico, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Le estamos imponiendo más trabajo al corazón, pero ¿cuál es el trabajo que hace el corazón en estos casos? Es un trabajo de aumentar la carga de volumen bombeado, ¿sí? Le llega más volumen al corazón, el corazón tiene que bombear esa mayor cantidad de volumen, ¿sí? Tiene que aumentar su presión ventricular para poder empujar esa mayor carga de volumen que le está llegando al hacer ejercicio. Entonces, esa sobrecarga de volumen, ese trabajo extra por empujar ese volumen extra, pues al corazón le sirve, es beneficioso. Así como todo nuestro cuerpo mejora cuando aumenta un poco la masa muscular y nuestro metabolismo se vuelve mejor, pues lo mismo le pasa al corazón. El corazón se va a hipertrofiar, pero se van a hipertrofiar las dos cámaras, ¿verdad? La izquierda y la derecha. El corazón se va a agrandar un poquito, pero no fuera de los límites normales, y entonces ese músculo se vuelve tan potente que no necesita latir 70 veces por minuto para empujar 5 litros por minuto, sino que con 50 veces por minuto en condiciones de reposo es suficiente, ¿verdad? Es lo mismo que pasa cuando alguien se pone a hacer pesas. Cuando empieza a hacer pesas solo levanta una mancuerna de 2 libras, pero después de cierto tiempo de estar haciendo pesas ya puede levantar una de 25 como que sin nada. Lo mismo es el corazón. Va a empujar mayor cantidad de volumen como que sin nada en condiciones de ejercicio, y en condiciones de reposo, pues, ay Dios, este poquito de sangre con 50 veces lo empujo y el gasto cardíaco va a ser adecuado para esta persona, ¿sí? Entonces, la hipertrofia fisiológica es buena para el corazón, mejora el rendimiento y el funcionamiento cardíaco. Ahora, ¿qué pasa con un paciente hipertenso? Este paciente hipertenso aumentó la poscarga contra la cual se tiene que pelear el corazón, ¿sí? Pero acordemos que esta es una hipertensión sistémica. En el lado de los pulmones no. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a producir una hipertrofia que se llama concéntrica. Es decir, aquí tenemos el corazoncito normal y aquí tenemos un paciente con hipertrofia concéntrica. Solo se va a engrosar el músculo ventricular izquierdo. Y se llama concéntrica porque el engrosamiento tiende a ser hacia adentro, reduciendo la cavidad, ¿sí? Cuando esto llega a un extremo, también va a producir insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque entonces le cabe menos sangre a esta cavidad. Además que el músculo se vuelve muy rígido y no se puede contraer adecuadamente cuando está muy hipertrófico, ¿verdad? Entonces, una sobrecarga de presión, ¿sí? Como en los pacientes hipertensos, nos va a producir hipertrofia concéntrica, ¿ya? Ahora está otro tipo de hipertrofia que se llama hipertrofia dilatada. Aquí se agrandan las cámaras cardíacas, pero pasa una cosa, se agrandan las cámaras, pero el músculo se adelgaza. ¿En qué situaciones vamos a ver esto? Vamos a verlo cuando hay pacientes que han tenido infartos muy extensos, ¿verdad? Que se recuperan, pero ese tejido muerto que quedó sin funcionamiento, entonces el corazón sufre unos cambios que se llaman remodelación, ¿verdad? Trata de reacomodar el músculo que le quedó de tal manera que trate de rodear toda la cámara cardíaca, y eso ocurre a expensas de adelgazar sus paredes, ¿sí? Y la otra situación que nos puede producir una hipertrofia dilatada son inflamaciones que afecten directamente al corazón, por ejemplo, una miocarditis viral o una miocarditis por enfermedad de Chagas, ¿sí? O un insulto, por ejemplo, los pacientes alcohólicos pueden llegar a tener miocarditis inducida por la intoxicación crónica de alcohol, ¿verdad? Esto va a afectar las fibras musculares cardíacas, va a inflamar el corazón, y esa inflamación va a condicionar que se pierdan fibras y que el corazón y que el músculo cardíaco se adelgace. Entonces, al adelgazarse el músculo cardíaco, las cavidades aumentan de tamaño, ¿verdad? Entonces les cabe más sangre. Pues sí, qué chilero que les quepa más sangre, pero resulta que este músculo es muy débil y no la puede empujar hacia los grandes vasos. Entonces el paciente también tiene insuficiencia cardíaca en estos dos casos, ¿sí? ¿Preguntas? Sí, doctora, yo tengo una duda. ¿La Dígame. hipertensión es causada por una hipertrofia concéntrica, o la hipertensión causa la hipertrofia? La hipertensión causa la hipertrofia, ¿sí? La hipertensión puede ser causada por múltiples cosas, ¿verdad? Por ejemplo, aterosclerosis, hay personas que no se sabe por qué diablos les da alteración de la función renal,
porque el riñón no puede manejar adecuadamente una sobrecarga de sodio, por ejemplo. Hay gente que tiene algo que se llama hipertensión idiopática. Cuando ustedes oigan el término idiopático, es que no sabemos qué fregados lo está causando. No encontramos la causa, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las principales causas de hipertensión actualmente? Una dieta alta en grasas y en carbohidratos, ¿verdad? Sobrepeso, ¿verdad? Obesidad y estrés crónico. Entonces, eso va a causar hipertensión. Y esa hipertensión es lo que va a hacer trabajar más al ventrículo izquierdo y lo va a hipertrofiar, ¿verdad? Ya, gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Muy bien, jóvenes. Entonces, terminamos aquí. Por favor, están atentos a su portal porque ahí pueden, para que puedan ya ver el cuestionario hoy en el transcurso de la tarde-noche, se los voy a subir y para que empiecen a repasar. Así el viernes ya podemos hacer una sesión de resolución.